Bueno, con una alabanza le entregamos al evangelista Pedro Recalde. Amén. Amén. Pasando, hermano Pedro. Y con esto tiene la lista, por ahí si le es útil. Una alabanza de bienvenida, amén. Y ya está el evangelista Pedro administrando este culto. Quiero saludar a la iglesia con la paz del Señor, amén. ¿Cuánto están contentos en esta noche, hermana? Vamos a gozarnos esta noche en la presencia de Dios, juntamente con la iglesia, los siervos de Dios. Así que vamos a cantar el 121, bien fuerte vamos a cantar. Esto, hermano, tiene que temblar, Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a cantar con voz en cuello, bien alto, el 121, todos juntos, hermano. Adelante, hermano músico. Y después va falta otros obreros, vamos a estar presentando, que todavía no están anotados, vamos a presentar también. Así que en esta noche vamos a gozarnos. Gracias al Señor, vamos a abrir nuestro corazón para que Dios pueda llenar esta copa. Gloria sea el nombre de Jesús. También está con nosotros nuestro hermano evangelista
Lucas Sakamoto, también es de Garupá. Le pido que se ponga de pie el hermano. Ahí está el hermano Lucas Sakamoto. Gloria sea el nombre de Jesús. El hermano anciano Valentín Cáceres y Ismael Cáceres también. Ahí está el hermano, gloria sea el nombre de Jesús. Y también tenemos al hermano anciano Miguel López de Paraguay. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí está el hermano Miguel. Dios bendiga ricamente, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a entrar, hermano, en un ambiente, gloria sea el nombre de Jesús, donde el Espíritu Santo de Dios ha tomado el dominio y ha tomado el control. ¿Cuánto creen eso, hermano? Gloria sea el nombre de Jesús, hermano, que en estos días, hermano, muchos están celebrando a un Cristo derrotado, a un Cristo que murió, pero nosotros estamos aquí con el Cristo vivo que vive para siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Con un corito, hermano, vamos a empezar con el himno lema. Gloria sea el nombre del Señor, que tienen los hermanos que se van a preparar. Vamos a cantar unos coritos bien fuertes y ya el himno lema. Creo que todos los hermanos que están ya preparados, unos coritos, hermanos. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Saludamos hacia la iglesia con la paz del Señor. Amén.
porque de allá Dios tiene la abundancia. Gracias a Dios. Tenemos a nuestro hermano que vinieron tan lejos también, la mayoría vinieron tan lejos, pero tenemos a nuestro hermano de Bolivia, gracias al Señor, hermano Silvio, quien tuvo también allí, hermano, ese gran corazón. Estuve allí hace poco, fui enviado junto con los hermanos ahí del hermano Daniel y Gustavo Taque, mi hermano, un grupo de hermanos. Ahí pudimos estar en Cochabamba junto al hermano Silvio y nos atendió bien el pastor de Bolivia. Así que vamos a darle la oportunidad, hermano, para que exprese lo que Dios ha hecho en su vida y que hable lo que Dios ha puesto también en su corazón. Adelante, hermano Silvio. Gracias. Gracias a Dios. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, mi Señor. Yo nunca pensé unirme con ustedes. Nunca pensé unir con los siervos. Esta obra es de Dios. ¿Cuánto dije gracias al Señor? Bolivia para Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, quiero saludarles en el nombre del Señor. Que la paz del Señor esté con todos nosotros, hermanos. Yo me llamo hermano Silvio, pastor de la Iglesia Evangélica Asambleas de Dios Cristo Redentor. Quiero compartirles un texto que existe en mi corazón. Vamos a mirar Hechos. Hechos capítulos 1, versos 8. Uno 8. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice: porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Gracias a Dios, hermanos. Yo vengo de una cuna católico. Hasta hoy mi madre es católico y mis familiares son católicos. ¿Y cómo pudo el Señor elegirme y hacerme un testigo ocular en Bolivia, tal vez para todas las naciones? ¿Cómo pudo el Señor elegirme, hermano? Porque yo era neto católico, que mis padres no conocieron a Dios. Soy el único que soy predicador, hermanos, que me llenó con su Espíritu Santo. Nunca había pensado ser cristiano. Yo pateaba a los pastores cuando me predicaban. Pero un día sentí la presencia del Señor.
cualquier persona, sino testigos de Jesucristo. Hermanos, no se puede callar. ¿Cuántas pruebas he pasado? Mi esposa me decía, ya no prediques la palabra. Ya no se puede soportar las pruebas. Yo me levantaba a la 1 de la mañana, Padre. Quiero superar este problema. Quiero seguir predicando la palabra. Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor somos testigos. No te rindas, iglesia. No te rindas, siervo. No se rinda. Porque somos testigos verdaderos. Cueste lo que cueste. Aquí somos testigos. Gracias a Dios. Gracias. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios bendiga al hermano Silvio. ¿Cuántos de verdad, como dice el Espíritu Santo, cuántos van a seguir predicando la palabra de Cristo? Gloria sea el nombre, por más que vengan las pruebas, las aflicciones, las ofrendas, usted sigue hablando la palabra de Dios. 1 Corintios, y nuestro hermano Lucas de Buenos Aires, Centurión, va a tener una alabanza. Adelante, hermano Lucas. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Les saludo con la paz de Dios a los hermanos. También, hermano, agradezco a Dios la oportunidad que tenemos todos aquí. Gracias a Dios porque el Señor nos ayudó a llegar, hermano. Parecía medio difícil y Dios abrió la puerta y estamos aquí para darle gloria a Dios. Voy a invitar a mi esposa para que me ayude a cantar una alabanza. Somos agradecidos con el Señor por todo lo que le ha hecho por nosotros aquí. Su mano poderosa nos ha sostenido, amén. Y creo que Dios también ha sostenido tu vida. Vamos a dar gloria a Dios por ello. Gloria al Señor, porque la mano poderosa de Jehová no se ha cortado para bendecirte. Gloria a Jesús. Señores, hermanos, con la paz del Señor. Viva
esperanza para ti. Gloria sea el nombre de Jesús. Nuestro hermano pastor Emilio de Garupá tiene la oportunidad. Adelante, pastor. Padre, yo todo hermano, la hermana. Amén. Gracias a Dios que vivo. Precioso hermano esta noche. Estamos gozando del primer momento que llegamos. Estamos en el pueblo de Dios, nuestra vida. Precioso hermano nuestro Dios. Y que más usted bendice lógicamente todos los hermanos, los niños. Hermano, tengo una palabra ahí, hermano, que Dios me dio en este momento para leer por los hermanos. Vamos a leer, hermano, en Efesios, leerlo en muchos lugares. Efesios 4, capítulo 4. Y puedo leer, yo no me van a leer para mí, me van a ayudar un poquito. Y ahora, hermano mío, no es lectura, no hay que leer mucho. Entonces, hermano, también estamos con los hermanos, con yo, con los hijos de Dios, acá para encontrar los valores de Dios que hay en su vida, hermano. Pero yo fiel con lo suyo. Amén. Vamos a alabar a Dios y más somos beneficiados de parte de Dios. Acá que llegamos a una reunión, de culto, lo que sea, nos somos beneficiados de parte de Dios. Dios nos beneficia de todo lo que podemos alcanzar, lo que podemos vivir con beneficio de Dios, hermano. Salud, vida, beneficio de Dios. Vamos a leer el versículo ya con la ejemplo. 4 de Efesios, verso 3. Verso, que lo veo bien, tenga un poquito de paciencia. Versículo 13, verso 13. Ahí para todos nosotros, ¿no? No solamente para uno, dos. Y ahora sí para todos. Gloria a Dios. Y desde acá, apóstol Pablo. 13. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un valor perfecto, a la medida de la estatura del Cristo. Amén. Ahora que todos lleguemos, hermano. Yo voy a mandar a Emilio los pastores. Y ayer primero que estaba hasta acá el último. Tenemos que llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un valor perfecto. Tú me dices, hermano, yo no estaba llegando a una iglesia enana. No. Una iglesia más dura que crecida. Bien perfecta, hermano, bien unida. Ese es lo que viene a buscar, hermano. Se preparó. También se hizo, hermano, frente al enemigo del alma. Y luego hoy como victoria, hermano, yo le digo pastores. Así llamado yo, usted diciendo, hermano, hermana, que yo lo dejo para usted, hermano, me ilusiona un poquito. El apóstol Pablo que dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe, al varón perfecto, la estatura del Rey de Cristo. Tenemos que tratar de crecer, madurar, no ser enano. A ver, voy a ver mucho enano, por cabeza, para Dios nos ayuda, pero va a llegar a un pueblo que se esmeró, se preparó, y también luchó y venció al enemigo en cualquier terreno. Hermano, digo, para que usted bendición con el hermano, este texto, hermano, siempre me suena a la mente. A veces decimos solamente yo, el pastor que sé, y solamente aquí que se dice perfecto, no, hermano. Desde el primer miembro hasta el último miembro acá. Amén, gloria a Dios. Hasta que todos lleguemos. Escuchen, hermano. Gloria a la fe. A un varón perfecto, a la altura del Cristo, por crecer a la altura del Cristo. Esa es la iglesia que Jesús viene a buscar. Amén, hermano. Que se preparó, se esmeró, hermano, se preocupó por su vida. Esa es la iglesia que Jesús viene a llevar. A Dios no viene a llevar a una iglesia enana, por cabeza, a una iglesia perfecta. Se preparó, hermano, para que cumpliera en el cielo. Y Dios te dice, hermano, tú no estás acá.
Gloria sea el nombre de Jesús. Cantamos un corito y creo que está el hermano de Paraguay también, hermano Vallecero. Vamos a pedirle que pase a cantar una alabanza. Adelante, hermano Vallecero. Quiero cantar, 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 quiero cantar, ¿Cuánto quiere cantar? Gloria a Dios. Amén. Hermano, quiero invitar a la iglesia para cantar conmigo en sol mayor. ¿Sabe por qué, hermano, quiero que la iglesia cante conmigo? ¿Ustedes saben algo? Porque según la palabra de Dios, el único ministerio que Él nos va a fallar va a ser bien. Y va a ser triste, hermano, que el hermano Eliezer invite a la iglesia a cantar, que usted se niegue y que vengan los ángeles a cantar conmigo. Aleluya. Mire, que cantaba una alabanza antigua cuando tuve uso de razón. Escuché, hermano, y hoy me venía todo el camino, hermano. No sé bien la letra, hermano, quiero que la iglesia que me acompañe. Que decía la letra, que dice, mejor dicho, por una senda estrecha andaba él. ¿Cuándo anduvo por esa senda estrecha? Sol mayor, vamos. Por una senda estrecha andaba ahí aún me extraño la caña que
Jesús. ¿Cuánto pueden glorificar a Dios esta noche, hermano? Gracias Jesús, hermano, que esto sea de grande bendición en estos días, hermano, que estamos ya desde anoche recibiendo, hermano, esta gran bendición. Carguemos bien nuestra copa, porque vivimos en un tiempo muy difícil. Hermano, gloria sea el nombre de Jesús. También tenemos a nuestro hermano de Tucumán, gloria sea el nombre de Jesús, el hermano Feliciano Choque. Es evangelista, gloria sea el nombre de Jesús, así que también ha venido de lejos, hermano, para compartir con nosotros. Así que el hermano está pasando con un gorito, lo estamos recibiendo, el hermano evangelista Feliciano Choque. Adelante, hermano. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. Gloria a Dios. Quiero saludar, hermano, en esta noche con la paz de Dios. Dios bendiga, hermanos, a todos los siervos también, pastores, evangelistas, ancianos y diáconos, diaconisas también. Gracias a Dios en esta noche, hermano. Estamos muy agradecidos, hermano, a Dios por haber permitido, hermanos, que, bueno, esta es la segunda vez que estoy en este lugar, hace más de 20 años, cuando todavía este lugar no era, hermanos, así. Pero gracias a Dios que Dios ha permitido, hermano, que hoy pueda estar, hermano, en este lugar a pesar de muchas dificultades. Pero Dios ha podido preparar, hermano, el viaje para que todos nosotros estos días, hermano, estar preparando nuestras vidas para poder, hermanos, gloria al Señor, enfrentar estos días finales que estamos viviendo de muchos lados, hermano. La influencia del mundo, hermano, aleluya, gloria al Señor. Yo creo que, hermano, esa es nuestra lucha, pero gloria al Señor, si Jesús, nuestro capitán, Él nos dará victoria, hermanos, gloria al Señor. Él abrirá las puertas, hermano, gloria al Señor. Aleluya, es una gloria al Señor allá, hermanos, nosotros en Tucumán. Gloria al Señor, no sé qué es lo que pasó, pero, hermano, quiero decirle, hermano, aleluya, gloria al Señor. Bendito, nosotros hemos conocido, hermano, al finado pastor Pedro Amaral. Hermano, a todos ellos nos visitaron, hermano, nunca me he olvidado, hermano, aleluya, las enseñanzas que hemos aprendido, hermano, aleluya, y ustedes siempre han sido como padre para nosotros. Gloria al Señor, por eso estaba orando, hermano, aleluya, todos estos años, hermano, aleluya, porque la dificultad era grande, hermanos. Pero gracias a Dios, hermano, que Dios preparó. Hace un mes, hermano, aleluya, hemos podido, hermano, estar haciendo culto, aleluya, como iglesia, asamblea cristiana, hermano, no, perdón, Cristo Redentor, hermano, aleluya. ¿Cuánto va a estar orando para ese lugar, hermano? Gloria al Señor, así que, hermano, aleluya, bendito Dios, cuán hermoso, hermano, aleluya, estar con el Señor. No quiero tardar, hermano, solamente, hermano, quiero compartir, hermano, una palabra, hermano, que me venía al corazón. Es muy leído, muy conocido, hermano, el Salmo 133. Dice la palabra del Señor, hermano, aleluya. Gloria al Señor, hoy día, hermano, hemos escuchado palabra, hermano, aleluya, abundancia. Gloria a Jesús. Dice la palabra, hermano, aleluya. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos junto en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, hermano. Gloria al
Señor, si en esta noche estamos unidos, hermano, un mismo sentir. Yo sé que, hermano, Dios va a hablar a nuestra vida. Yo sé que va a haber milagros por India en esta noche, hermano. Alabado sea Dios. Aleluya, gloria al Señor. Quiero invitar, aleluya. Gloria al Señor, mis hermanos. Hemos venido, hermano, aleluya. Acompañado, hermano, nuestros hermanos que estamos enseñando. Pueden pasar, hermano, vamos a cantar una alabanza, hermano, aleluya. Va a decir rapidito, hermano, yo sé que, hermano, el tiempo corre. Aleluya, gloria al Señor. Pero qué lindo es, hermano, cuando el pueblo de Dios está unido. Aleluya, cuando el pueblo de Dios está alabando al Señor. Aleluya, gloria al Señor, alabado sea Dios. Bendito Dios, hermano, como decía mucha gente, hoy se recuerda, hermano, aleluya, de Jesús. Pero, hermano, aleluya, no, aleluya, gloria al Señor de Jesús, aleluya, levantado entre los muertos. Aleluya, gloria al Señor. Ese Jesús, hermano, aleluya, se está paseando en medio de nosotros en esta noche. Pueda sentir la presencia de Dios, pueda sentir la gloria de Dios. Alábale, hermano, en esta noche. Gloria al Señor, vamos a cantar, hermano. Hermano, una alabanza más. Gloria a Dios. Bendito Dios, alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Alabado tu nombre. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios. Gracias, Señor. Desperta, desperta, oh cristiano, vuestros sueños sobre esta dejar.
Dios bendiga su congregación. Gracias a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano de Tucumán. El gran esfuerzo que han hecho para llegar hasta aquí. Es una gran bendición conocer a los hermanos, y que ahora también nos toca a nosotros estar allí, no solamente allí, sino que también para Bolivia. Gloria, ¿cuánto desean ir para Bolivia, hermano? Gloria sea el nombre de Jesús. Claro que sí, no se preocupe por el dinero, porque Dios tiene todo para usted. Gloria. Vamos a cantar, hermano, un instrumental con la orquesta, pero tenemos también al hermano evangelista, gloria a Dios, de Buenos Aires, Carlos Gautos, es de Buenos Aires. A ver dónde está el hermano Gauto, el evangelista. Gloria sea el nombre. Ahí está el hermano, pase a tomar su lugar. El hermano de Buenos Aires, el anciano García, también está el hermano anciano García. También pase, hermano, gloria sea el nombre de Jesús. Y también tenemos al hermano colaborador Mateos, Centurión, gloria sea el nombre del Señor. ¿Dónde está el hermano? Ahí está. Oh, gloria sea el nombre. Dios bendiga, hermano. Y también tenemos al hermano Quiroga, Horacio Quiroga. ¿Dónde está el hermano? Gloria sea el nombre de Jesús. No lo veo por aquí. Gloria a Dios, pero sé que allí está el hermano. Dios te bendiga, hermano. Gracias al Señor, hermano Quiroga, también alaba a Dios, así que después ya le vamos a estar dando la oportunidad. Ahí, hermano, la orquesta tiene un instrumental. Y después del instrumental ya nuestro hermano Pastor Charlie va a tener la oportunidad.
con la paz del Señor Jesucristo. Hermano, se ha combinado noche para compartir la palabra que el Señor, con su misericordia, hoy está bendiciendo ricamente. Gracias a Dios que le voy a decir algo rapidito. Hace un buen tiempo nosotros hacíamos radio con Luis, muchos años hicimos radio. Y el director de la radio, la oportunidad nos llama a una reunión. Y bueno, el pastor decía, yo soy inteligente, por eso prospero. Gracias a Dios. Y nos dijo a la audiencia, hay que ofrecerles lo que ellos quieren oír, no lo que nosotros queremos hablar o decirle a ellos, sino lo que ellos quieren oír. Eso nosotros tenemos que ofrecerle a la audiencia. Gloria al nombre del Señor. Quería tener más audiencia, ¿no?, en la radio. Gracias a Dios, y nos tenían a nosotros porque éramos muy rectos, una palabra, ¿no? Gracias a Dios, y nos quiso condicionar, ¿no?, lo que teníamos que predicar en la radio. Nosotros decimos, bueno, mandamos para. Gracias a Dios, porque, hermano, nosotros no podemos estar sujetos ante 200 hombres, ¿no es cierto?, que no quieren que se predique la palabra verdadera. Gracias a Dios, Él es el nombre del Señor, hermano. ¿Y qué es lo que pasa en la iglesia? Hermano, Dios cuando habla, Él no habla lo que nosotros queremos oír, sino lo que Él quiere que nosotros oigamos. Entonces, Dios le está hablando. Hay poder en el nombre de Jesús, porque, hermano, yo quiero oír que Dios me va a bendecir. Qué lindo, ¿no? Quedo contento. Pero si el Señor me dice, mira, arreglar tu situación porque yo vengo pronto. Gloria al nombre del Señor, voy a estar leyendo la palabra. Gracias a Dios, hermano. Yo por mi hermano no quiero que me dé lugar. Gloria al nombre del Señor, hermano, porque hace un tiempo atrás yo estaba diciendo voy a explicar. Y el Espíritu Santo me dijo, yo te voy a dar salud y te voy a guardar de todo, pero mientras hables mi palabra así como es. Y si así no lo hicieres, te corto como con tijera. Hay poder en el nombre de Jesús. O sea que, hermano, no me queda otra, hermano. Gloria a Dios. La palabra, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Eso es lo del Señor, hermano. Las demás cosas, hermano, yo puedo inventar, pero, hermano, Dios tiene preparado, hermano, para revelarnos las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre alguno. Dios lo revela a través del Espíritu Santo. Y el Señor en esta noche me dijo algo que, bueno, yo dije, pero los hermanos están contentos, por ahí le voy a echar un balde de agua fría. Ay, me dijo el Espíritu Santo, esto habla, por cuanto que has dicho, no he pecado, yo voy a entrar en juicio contigo. Te voy a pesar en mi balanza. Así me dijo el Espíritu Santo. Por cuanto que has dicho que no has pecado, el Señor te va a pesar en la balanza de Dios. Y la balanza del Señor no es como de algún hermano que viene otra cosa. Aleluya. La balanza del Señor es justa. Amén, Jesús. Aleluya. Amén, Jesús. Amén. Sí, Señor.
hermano o hermana, la Biblia me dice a mí, y yo creo que a usted también, porque está oyendo la palabra, que si el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios, ¿dónde va a aparecer el impío, el pecador y aquel que no quiere obedecer el Evangelio de Cristo? Hermano, el Señor va a entrar en juicio, Aleluya. con muchos de aquí de la iglesia. Y además, y por cuanto que han dicho, con esto que hice no pequé, Dios se va a meter en el hogar y además con él. Así dice el Espíritu Santo en el y además con él. Amén, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Rey de Gloria. Voy a leer otro versículo de la palabra. Gracias, Jesús. Se encuentra en el libro de Amós, capítulo 7, y el versículo 7 en adelante. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una. ¿Qué ves, Amós? Y dije: mi pueblo Israel, y no toleraré más. Eso dijo el Señor. El Espíritu Santo me dio en esta noche. Dios no va a tolerar más pecado dentro del ministerio. El Señor no nos llamó para apacentar pecado ni menos pecador. Amén. Sí, Señor. El Señor para apacentar ovejas. No cabros. Adiós, Señor. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, y entre oveja y macho cabrito. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Toleramos pecado. Y amamos su
Le dijo el Señor al profeta: andá y decid a mi pueblo, el que ve dice así. El que ve dice así. Hay pecado aquí en el ministerio. Dice el Espíritu de Dios. Pecado de muerte hay aquí. Aleluya. Y están tolerando por está lo ungido de Jehová. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Grande es tu quebrantamiento. Y muchas veces dijiste: y ahora qué voy a hacer. Yo te di autoridad. Yo te di autoridad para juzgar en medio de mi pueblo. Y la verdad es la verdad. Y no es yo soy contigo. Actúen, dice el Espíritu de Dios. Actúen, no sean rebeldes como los rebeldes, porque yo voy a entrar. Aquí dice el Espíritu de Dios. Para defender la verdad, para luchar por la verdad, porque esa verdad es el que va a ser libre. Amén. Y esa verdad hay que sostener, hay que luchar por ella hasta el día que Cristo venga, hasta el día que Cristo venga y sepa: yo estoy con ustedes. Y abandoné, no me aparté, dice el Espíritu Santo. Yo vivo y estoy aquí en esta noche, dice el Señor. Los juicios les dijo para decir: Santo y ministros que están viendo los errores y se hace como que no ve. Dios va a explotar. Gloria a Dios, Señor. Dios va a explotar, porque Él no quiere que nadie se pierda. Va a haber juicio de Dios. Juicio de Dios va a haber. Así que tengan en cuenta esto: en el nombre de Jesús puedo decir: Dios va a meterse en el hogar de muchos rebeldes que se han rebelado contra la doctrina, contra la santidad. Hay amados, han dejado atrás la verdad de la
apoyar lo que está mal. Y sepan que ellos es el Espíritu Santo. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Mi alma alaba al Rey de Gloria. Estoy donde hay verdad. Ahí estoy. Es el Espíritu Santo. Pero cuando se apartan de la verdad, yo me retiro. Así dice el Espíritu Santo. Dijo el apóstol Pablo en una oportunidad: yo estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado, aleluya, del que les llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. Cuando alguien está siguiendo un evangelio diferente es porque se alejó del Señor. Aleluya, un evangelio que todo es lícito. Aleluya, déjame contar que Cristo ama ahí nomás el corazoncito. Aleluya, no lo es así, hermano, es así. Cuerpo, alma y espíritu. Todo vuestro ser, todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean guardados irrepresibles para cuando Cristo venga a llevar a su iglesia. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias a Dios, Dios en su misericordia, hermano. Todavía habla, nos da una oportunidad. Amén, Jesús. Él dijo: yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. Y los hermanos que tienen su trabajo no saben bien. Una plomada, hermano, muestra todos los defectos. Y algunos dicen: vamos a rebuscar y tapar todo. Pero Dios conoce lo que está dentro. Como están tapando mucho el pecado, pero Dios sabe lo que está dentro. Amén, Jesús. Dios te está dando tiempo. El tiempo de Dios va a llegar. Que Dios va a actuar. Por cuanto que has oído mi palabra y no has obedecido para volverte de tu mal camino. Amén, Jesús, has oído mi voz, mi palabra. Amén, Jesús, y no quieres arrepentirte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amén. Dios va a seguir bendiciendo, hermano. Va a ser algo de gloria. El Espíritu Santo da testimonio. Va a ser algo de gloria. Amén, Jesús. El Espíritu en esta noche se va a gozar en el Espíritu. Hay restauración del Espíritu de Dios en esta noche. Amén, Jesús. Hay sanidad divina, dice el Espíritu Santo. Dios va a sanar por dentro y por fuera. Hay poder en el nombre de Jesús. Dios siga bendiciendo, hermano. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Dios bendiga a sus siervos. ¿Cuántos recibieron la palabra de Dios? La gloria a Dios, hermano. Gracias al Señor. Dios bendiga a sus siervos. Tengo una noticia aquí, hermano. Dice el hermanito Leán tiene una palabra de parte de Dios para el pueblo. Gloria sea el nombre de Jesús. No le podemos negar. Escuchamos esta noche. Así que hermano Leán se está preparando. Con un corito lo estamos recibiendo y después también nuestro hermano Quiroga va a estar pasando a alabar a Dios. Vamos a estar aprovechando el tiempo. Saluda a la
paz del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están contentos, hermano, en esta noche por estar un día más haciendo culto en la presencia del Señor, por estar reunidos en un mismo sentir? ¿Cuántos están contentos, hermano? Le invito a abrir su Biblia en Ezequiel 34, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, digo. ¿Encontraron, hermano? Ezequiel 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! No apacientan los pastores los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis la
quisiera contarle algo rápidamente. Esta semana ensayaba con mi guitarra en mi casa. Y me dice mi esposa, mirá, esposo, es muy difícil porque son muchos. Gloria al Señor. Yo le dije, voy a ensayar y voy a orar para que Dios toque el corazón del que está coordinando, por más que no me conozca. Aleluya. Y quiero decirle algo en esta noche, que Dios honra a los que le honran. Amén. Aquí en este lugar. Gloria a Dios, hermano. Una alabanza que siempre canté por todos lados. Ustedes saben que trabajo en Buenos Aires, pero soy de La Sirena. Y mi corazón está allá en la colonia de La Sirena. Aleluya, donde he visto la gloria de Dios. He visto muchos milagros, y este Dios, hermano, que hace milagros, está en este lugar. Aleluya, y va a reprender todo espíritu de enfermedad en esta noche. Aleluya, no hay dengue, no hay COVID, no hay nada que no pueda reprender en esta noche. Si usted cree, levante su mano y glorifica a Dios. Gloria a Dios. Iglesia querida de la primitiva, allá en la colonia
oportunidad. Adelante, pastor Centro. Gloria a Dios. Salud a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Muy agradecido al Señor, hermano, escuchando preciosas enseñanzas del Señor, algo tan importante. Escuchaba cosas tan buenas, hermano, gloria al Señor, que para nosotros los creyentes, hermano, gloria al Señor, ¿no es cierto?, para edificación de nuestra vida, hermano. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Para mí, hermano, es una alegría escuchar tan buenas cosas, hermano, gloria al Señor. Decía yo esta mañana, desde el mediodía, gloria al Señor, que hay cosas tan, a veces, como decir, hace mucho estamos en el camino del Señor, pero hay cosas que no sabemos, gloria al Señor, y venimos a aprender de los siervos del Señor. ¿Ven? Gloria al Señor. Para mí es una alegría, hermano, escuchar, aleluya, la palabra de Dios y ver también los hermanos de diferentes lugares que han llegado, gloria al Señor. Pero no me quiero enfocar en esas cosas, sino lo que se leyó en esta tarde, hermano, gloria al Señor, ¿cierto? Decía la palabra del Señor para todos nosotros, más hablamos sabiduría de Dios en el templo. La sabiduría oculta, las cuales Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gloria al Señor. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si las hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor. Qué importante, hermano, gloria al Señor. Entonces, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor, que el Señor nos ayude en esta noche. ¡Aleluya! Dice la palabra de Dios. Y hablamos estas cosas con los que han alcanzado madurez. Aleluya. ¿No es cierto? Como dice, gloria al Señor. Sin embargo, la palabra sin embargo quiere decir abiertamente. Declarado así como ella es. Gloria al Señor, porque hoy, como decían los hermanos, la mayoría busca una palabra, algo para que alguien atienda. Pero gloria al Señor, no le estamos expresando la verdad. Estamos ocultando la esencia de la palabra del Señor. ¡Aleluya! Y eso, gloria al Señor, es la que no, gloria al Señor, no trae buen resultado dentro de la iglesia. Aleluya. Por eso dice, gloria al Señor, esta palabra tan importante. Hablamos, gloria al Señor, con los que han alcanzado madurez. Sin embargo, la palabra sin embargo quiere decir declarada en su totalidad. Aleluya. Y eso es, como decía el hermano, de lo que no nos gusta escuchar. Gloria al Señor. Pero en esta noche hay una exposición de la palabra de Dios para todos nosotros. Aleluya. Mañana ninguno vamos a poder ser excusados que no escuchamos lo que ella dice. Tan sencillamente, gloria al Señor. Pero yo quiero decirle que esto en nosotros va a traer un efecto glorioso. Aleluya. A veces a lo mejor, gloria al Señor, no está a mi altura, no está de mi acuerdo, pero gloria al Señor, la palabra fue escrita, dice la Biblia, antes, gloria al Señor, de la fundación de los siglos. No estaba nada, no había nada, aleluya, y alguien se puso de acuerdo en escribir el proyecto de la obra del Señor. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora nosotros queremos condicionar. Aleluya. Le queremos buscar la mejor forma. Aleluya, para que el hombre pueda entender, para que la mujer le pueda gustar. Y la palabra de Dios no es lo que a mí me gusta, sino lo que ella es, la forma que se gusta. Aleluya. No soy yo que aleluya, que tengo que ponerle condiciones a la palabra del Señor, sino yo me tengo que acondicionar a la palabra de Dios, ajustarme a eso. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, esta palabra tan importante que escuchamos esta tarde, yo me alegraba mucho, hermano, gloria al Señor. Podía sentir el gozo del Señor, podía sentir el Espíritu Santo obrando en medio de nosotros, hermano, gloria al Señor, porque la palabra dice que es dada por el Espíritu. Aleluya. Así que usted que llegó en esta noche, gloria al Señor,
tiene un llamado de atención, así como yo tengo un llamado de atención. Es para mí y es para usted, gloria al Señor. No sé, gloria al Señor, cómo llegó, pero quiero decirte, atienda la palabra de Dios. Como decía el hermano, porque ella trae gran beneficio que el oyente y que pone por obra la palabra de Dios. Aleluya, porque a veces escuchamos, pero por obra no queremos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor, porque donde obra la palabra de Dios hay una diferencia. Aleluya. Hay, gloria al Señor, llenura del Espíritu Santo. Hay sanidad divina. Aleluya. Los muertos resucitan. El pecador se arrepiente. Aleluya. Y aquel que insiste en pecar se vuelve de sus malos caminos, dice la palabra de Dios. Eso es importante escuchar. Aleluya. Esta palabra no es solamente para usted, es para nosotros también, para los que estamos arriba sentados, también es la palabra de Dios. Ella habla con nosotros, ella es generalizada, habla con cada corazón, gloria al Señor. Por eso es importante escuchar esta palabra. Gloria al Señor. Señor te ayude. Aleluya. Entonces decía, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aleluya. Usted que hace unos años está transitando en este camino. A lo mejor tú eres hijo o hija de un hogar cristiano y gloria al Señor y hace tiempo que está llevando esto naturalmente como queremos nosotros, como nos gusta, de la manera mejor, aleluya, más sencilla, ¿no? La palabra de Dios necesita en nosotros una aplicación completa. Quiero decirle, una sujeción al máximo. Amén. Y cuando haya llegado a alcanzar esto, dice que todavía el Señor nos va a pedir más. Amén. Gloria a Dios. Señor, te ayude en esta noche. Aleluya. Decía, y más hablamos sabiduría de Dios, el misterio. ¿Sabe lo que significa? Únicamente revelada para nosotros. Usted que vino en esta noche. Aleluya. Allá afuera no va a conseguir. Paseando, porque hoy tenemos estas costumbres dentro de la iglesia. Paseamos de iglesia en iglesia. Buscamos la mejor forma, no, y esta no es la forma de Dios. La forma de Dios, en gloria al Señor, escuchamos en esta tarde, dice que el principio de la sabiduría es el temor. El principio, imagínense el resto. Aleluya. Bueno, hermano, quiero que Dios te bendiga esta noche. Aleluya. Que nos pueda orar también los unos por los otros, hermano. Aleluya. Y para que los pastores nos puedan mover un poquito más. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor te ayude y te bendiga en esta noche. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano pastor de Buenos Aires, nuestra hermana Silvia, para cantar una alabanza. Está pasando la hermana Silvia, mientras le esperamos con Cristo. Cristo rompe. Jesús,
también va a alabar al Señor. Quiero saludar a los hermanos con la paz del Señor. ¿Cuánto creen que el Señor está aquí en esta noche? Dios está para darnos victoria. Amén, hermanos. ¿Cuánto quieren dar victoria de parte del Señor? El Dios que nosotros servimos es un Dios de victoria. Mira, cuando el hermano Pedro, siervo de Dios, me nombraba para alabarle al Señor, el Señor puso una alabanza en mi corazón y pasa la hermana a alabarle al Señor, y la alabanza que el Señor puso en mi corazón tiene una conexión con la alabanza que cantó la hermana. Yo creo que vivimos aquí por voluntad de Dios. No importando los kilómetros, hermanos, de Tucumán, Salta, no sé de dónde vinieron los hermanos, Tucumán, Bolivia. Dios le bendiga al siervo de Dios que vino de Bolivia. Sentí un impacto en mi corazón cuando él dijo: Bolivia para Cristo. Un hombre que ama su nación, amén, y que quiere que su pueblo sea salvo y venga a los pies de Cristo en su nombre. Mira, yo, a ver, los músicos, si me pueden acompañar con lo que puedan cantar y tocar, vamos a cantar juntos para Dios. De nada sirvió decir que no tenía futuro, era uno más en el mundo y que a ningún lugar yo llegaré.
el libro de Daniel, capítulo 2, usted que tiene su Biblia, puede meditar un poquito en este pasaje. Una historia que conmovió mi corazón y derramé lágrimas cuando leí esto, hermanos. Había un rey llamado Nabucodonosor. Dios le engrandeció y le puso en alto sobre todas las naciones. Las naciones, cuando escuchaban a ese rey, temblaban. Así dice la Biblia, amén. Pero en una noche tuvo un sueño, y ese sueño turbó su corazón. Y al día siguiente él ya no se acordaba del sueño. Soñé, pero no me acuerdo. Llamen a los adivinos, los caldeos, aquellos que tienen ese don de interpretar sueños, que vengan a interpretar el sueño que yo tuve. Y llegaron los magos, los astrólogos, los adivinos. Y el rey le dijo: yo tuve un sueño anoche, pero yo quiero que ustedes me digan qué yo soñé y me den la interpretación del sueño. Y los magos dijeron: no hay hombre alguno en la tierra que sepa discernir o descubrir tal asunto que el rey demanda. No hay nadie sobre la tierra, no hay un hombre, no hay un ser humano que pueda interpretar lo que el rey está demandando. Y el rey dijo: si ustedes son, aleluya, adivinos y saben interpretar sueños, van a interpretar, porque si yo le cuento el sueño, ustedes es fácil interpretar el sueño. Pero yo quiero saber si hay revelación en la vida de ustedes. Cuéntenme lo que yo soñé, porque si no van a ser muertos, despedazados. Había una amenaza para todos aquellos hombres. Y cuando llegó a la noticia del rey a los oídos, aleluya, de esas personas que tenían que ser muertos, llegó también la noticia al varón de Dios llamado Daniel. Cuando el capitán le dijo: Daniel, vamos, porque hay sentencia de muerte para ustedes. Y Daniel dijo: pero ¿por qué motivo hay sentencia de muerte? Yo no sé nada de lo que está pasando. Y él le comentó al capitán lo que el rey había soñado, y le dijo: dame tiempo, yo voy a ir delante del rey, pero dame tiempo para que yo vaya a la presencia de Dios y busque la revelación de Dios. Aleluya. Daniel va con sus compañeros, los tres varones, y le dice: mira que hay una demanda de parte del rey y hay una amenaza de muerte para nosotros. Si nosotros, aleluya, no podemos interpretar el sueño, todos vamos a ser muertos. Vamos a ir a la oración, vamos a ir a la comunión con Dios, vamos a ir a buscar misterio de Dios, aleluya. Vamos a ir a buscar sabiduría del cielo que Dios, aleluya, tiene revelado para aquellos que le aman. Y entonces el Daniel oró a Dios con sus compañeros, y Dios en una noche le dio la interpretación. Y él fue delante del rey y dio, aleluya, la interpretación al rey. Y le dijo: por cierto, tú eres uno que puede interpretar sueños. Y él dijo: no es del hombre interpretar sueños, sino de Dios. Amén. Y yo voy a hablar lo que es. Tú soñaste, rey. Tú soñaste así, 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 con esta imagen alta, grande, con cabeza de oro, plata, cobre, hierro y barro. Y cuando empezó el rey a escuchar esto, él dijo: este hombre es diferente a los demás. ¿Cómo supiste, Daniel, el sueño que yo tenía? Eso no es mío, esto no es del hombre. Hay un Dios en el cielo que revela los secretos de la nación. Hay un Dios que revela misterio dentro de la congregación de los santos. Hay un Espíritu Santo que usa la boca de los profetas y descubre lo que el hombre no puede ver. Por eso, profetas y siervos de Dios, sigan administrando la palabra, sigan hablando, sigan molestando, porque el loco humano no ve, pero el loco espiritual todo lo ve, todo lo ve. Eliseo dijo: aleluya, no pase por tal lugar, porque allá los sirios te están esperando. Y cuando el rey de Siria dijo: Señor, ¿hay alguien acá entre nosotros que pertenece al pueblo de Israel? Porque todo lo que nosotros hablamos, pronunciamos, decimos, los israelitas se enteran. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien de nosotros que es de ellos? Se levanta uno y dice: no, Señor, no es así como el rey está diciendo, sino que allá en el pueblo de Israel hay un hombre, un profeta de Dios, un hombre que cuando tú te encierras en tu cámara secreta, Dios le está revelando la maquinación de tu corazón.
con todos, amén. Dios bendiga a su siervo. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos esta noche, hermano? Aleluya. Dios bendiga, hermano Moisés. Quiero que le conozcan, vamos a escuchar una alabanza en esta noche, hermano Moisés. Ya estamos cerca, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Cristo poderoso. Gloria al Eterno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí. Ahora me escuchan. Gloria a Dios. Quiero saludarle a todos los hermanos con la paz del Señor. Gloria a Dios. Estamos bendecidos, hermanos. Tenemos visitas de todas partes, así que estamos agradecidos al Señor y vamos a adorarle con toda nuestra fuerza, todo nuestro corazón. Hay cansancio por medio de los hermanos, hay hermanos que viajaron muchos días, pero están aquí, hermanos, y están adorando al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres, de verdad? Gloria a Dios. Por cierto, la humanidad que no tienen a Dios hoy hacen un silencio, no caminan, no rezan, no hablan por nada, pero nosotros somos un pueblo bendecido, un pueblo aparte, que entendemos que tenemos victoria, por eso venimos a adorarle y bendecir el nombre del Señor. Gloria a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Quiero alabarle al Señor de esta alabanza que cuenta la historia de este Jesús que murió por nosotros en la cruz. Lo maltrataron, lo golpearon, lo escupieron y lo clavaron allá en un madero. Y mi Jesús mirando hacia el cielo, toda la gente lo supieron, los cristianos, con la raza traspasaron su costado.
Gloria a Dios. ¿Cuánto agradecer al Señor, hermano? Aleluya, que perdonó nuestros pecados. Y esto añade, dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Lo borró para siempre. Con una sola ofrenda hizo perfecto lo santificado. Esta es la noche de victoria, que usted puede alabar y glorificar a Dios con toda su fuerza. No es una reunión nada más, sino que venimos a invocar el nombre del Señor, nombre que es sobre todo nombre, y a su nombre sea la gloria. Amén. Dios bendiga a su siervo. Vamos a cantar unos coritos, hermano. Vamos a cantar unos dos coritos bien fuerte de toda la iglesia. Y después ya el hermano pastor López también va a tener para hablar la palabra de Dios. Unos coritos, hermano, cantamos todos juntos en la iglesia. Bien fuerte. Gracias, Jesús. Hoy venimos. Y es fuerte cantar los dos. maravillosa que pronto, hermano, estaremos en la eternidad celebrando una, pero por todos los siglos de los siglos, ¿no? Todos estamos invitados, ¿no es cierto? ¿Cuándo están invitados para esa gran cena, no? Pero hay que prepararse, ¿no? La condición es esa. Ninguno que no esté su nombre escrito en el libro de la vida va a poder entrar en ese lugar. Eso me preocupa todos los días, hermano, saber de que si mi nombre está o no está escrito en el libro de la vida, en el reino de los cielos, ¿no? Puede que esté en los libros de actas de la iglesia, que nunca fue disciplinado ni nada, pero allá es el problema cuando lleguemos en la presencia del Señor. Entonces, este es el tiempo que Dios está dándonos, como decía el Espíritu Santo y dice el libro de Apocalipsis: le he dado tiempo, gloria a Dios, que el Señor es grande en su misericordia, ¿no? Alabado sea el Señor, contento, muy contento de ver a mis hermanos de distintos lugares en esta fiesta gloriosa, hermano, que estamos celebrando en la presencia de nuestro Dios. Gracias al Señor. Quiero leer solamente una palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, el verso 6 a seguir.
Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Amén. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y dice el verso 8, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que lo hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Muchas veces queremos adorar al mensajero, ¿no? Pero no aquel que tiene el mensaje. Esta noche adore al Señor. Hay poder en su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Cuánto han venido a adorar al Señor? Y uno ve, hermano, quién está adorando al Señor, quién tiene la libertad de levantar sus manos, de hablar en lenguas. Aleluya. Gloria, gloria sea dada al Señor. El que es injusto, que sea injusto todavía. Ahora el Señor no obliga a nadie, por eso Él da oportunidad. Y esta es la noche de tu oportunidad. Alabado sea el Señor. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifique todavía. Alabado sea el Señor. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. De esta noche Dios está hablando a nuestra vida. Hermano, vamos a estar atentos a lo que Dios hará, porque el culto no ha terminado y Dios tiene bendición en abundancia para dar. Ciertamente la hora ha llegado, pero gloria a Dios, hermano, que hay libertad en esta noche para adorar el nombre de nuestro Dios. Que la dulce y maravillosa paz de Dios sea con todos mis hermanos. Amén. Gloria sea el nombre de nuestra hermana Rebeca Pucheta. Está pasando. Acá pasa la hermanita. Le esperamos con unos coritos, hermanos. Gracias al Señor. Ahí pasa la sierva de Dios. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. Él está vivo. Cristo no está muerto. ¡Aleluya!
Tenemos al evangelista en esta noche para que traiga el mensaje final, pero no se ponga triste, gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos queridos, estamos de fiesta, gloria a Dios todos estos días. No se preocupe tampoco los hermanos que viven aquí en Posada, no se preocupe, tienen un colectivo a disposición, así que estamos en la presencia de Dios, vamos a gozarnos. ¿Cuántos se siguen gozando de la presencia de Dios? Hay que practicar, hermano. Gloria sea, porque cuando estemos en el cielo no es que vamos a irnos nomás, nos tenemos que quedar por la eternidad en la presencia de Dios. Dios bendiga, nos ponemos, la iglesia se pone de pie y vamos, ahí los hermanos de la banda van a entonar un instrumental y con esto levantamos las ofrendas, los diezmos que son del Señor, y allí todos los diáconos ya están preparados para levantar las ofrendas. Dios bendiga a todos los siervos del Señor, a los pastores que no tuvieron oportunidad, mañana van a tener oportunidad, la van a dar, así que gloria sea el nombre de Jesús. No se ponga triste, mañana también van a tener oportunidad todos los hermanos. Gracias al Señor, Dios bendiga. Adelante la banda.
Gloria al nombre de Jesús. Bien, hermano, hacemos una oración y con esta oración lo vamos a recibir a nuestro hermano evangelista Javier, nuestro hermano apóstol nos guía al trono de gracia. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos gracias, Padre Celestial, gracias por tu presencia, gracias porque tú estás en medio de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. En estos minutos que quedan, Señor, envía palabra de los cielos, palabra que siga hablando con nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. No saludo con la paz del Señor. Tomen su asiento unos minutos, la hora está llegada, pero quiero predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos están cansados en esta noche? ¿Cuántos quieren seguir escuchando la palabra de Dios? Aleluya. Hay colectivo para los hermanos de Posada y los hermanos que están de visita se pueden quedar, así que podemos seguir el culto. Amén. ¿Cuántos quieren que el culto siga en esta noche? Esta palabra que ha venido estos días habla muy de cerca con la iglesia actual del siglo XXI. La iglesia de Corintio era una iglesia fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Él pasa por Grecia y va bajando por Atenas, que era la capital de la provincia de Acaya en el Imperio Romano en ese tiempo. Después de predicar a los filósofos, después de predicar de la resurrección de Jesús, le dicen: usted está loco, Pablo, y algunos creen de los filósofos. Después de eso él va a Corinto y ahí se dedica 1 año y medio a predicar la palabra de Dios a los judíos en una sinagoga. El apóstol Pablo tenía una característica, que él le predicaba a los filósofos, le predicaba a los judíos, le predicaba a los que no eran nadie, le predicaba a quien se le cruzaba, porque él podía decir: en mí está el poder de Dios. ¿Cuántos tienen el poder de Dios? A veces no nos atrevemos a predicar al abogado, al gobernador, al presidente Milei, porque lo vemos como una eminencia, pero si el poder de Dios está en nuestra vida, no importa el rango que tenga en esta ciudad, sino que el Espíritu de Dios es el que va a hacer la obra en este tiempo. Ahí estaba el apóstol Pablo predicando a los corintios. Después de predicar 1 año y medio, lo echan de la sinagoga y se va a predicar a los gentiles. Y él se ve obligado a escribir esta carta un tiempo después, porque le escribieron de que la iglesia de Corintios era una iglesia rica en dones, como empieza Primera de Corintios. Era una iglesia rica en dones espirituales, hablaba más en lengua que toda la otra iglesia. Le estoy hablando a los pentecostales en esta noche. Había milagros tremendos, pero ¿sabe lo que pasaba en esa iglesia? Había algo que dividía, y hay el pecado más grave que hay dentro de la iglesia, es la división, porque la división destruye ministerio, destruye hogares. Por eso él empieza diciendo: ustedes son ricos en dones, pero yo no les puedo hablar a ustedes como maduros, porque ustedes aún son niños. Porque oigo que entre ustedes hay divisiones, porque alguno dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y los espirituales, yo soy de Cristo. Yo pertenezco a la iglesia Asamblea de Dios Cristo Redentor, y me pongo el título acá: me creo la mejor iglesia. Dios reprenda al diablo en esta noche. Tenemos la verdad. Pero Juan capítulo 17, versículo 17 dice: el Señor haciendo una oración sacerdotal, diciendo: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo era algo que el Señor me manda en esta noche. La iglesia de Corinto, usted nunca se debe de guiar por alguien que habla en lengua, por alguien que profetiza, por alguien que hace bajar fuego del cielo. No, usted debe ser guiar por el Espíritu Santo de Dios. Para libertar la casa de Dios en esta noche. Yo le estoy hablando a usted de una sabiduría que un tiempo estuvo oculta, aleluya, en el secreto de Dios. Por eso se creó el tabernáculo, por eso Dios se manifestaba en ciertas personas. No le era revelado el misterio de Dios en el antiguo tiempo, pero venido el evangelio de Cristo, se rompió el velo, aleluya, se abrió el entendimiento. Por eso la iglesia de Jesucristo está en
empieza con una revelación divina. Que el apóstol Pedro le dice a Jesús, él preguntando, le dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Algunos dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías, o algunos de los profetas, o Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y se levanta Pedro. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usted está aquí por una revelación divina. No es porque usted quiso venir, sino porque el Espíritu Santo reveló en el Espíritu tuyo y se abrió el entendimiento. Y en esta noche usted puede adorar al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. No te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usted vino aquí por una revelación. El Evangelio, aleluya, todavía está encubierto para algunos. ¿Para quién? Para los que no conocen a Dios. Pero aquí estamos los que tienen los ojos abiertos. ¿Cuántos tienen los ojos abiertos? Los filósofos no podían entender cómo alguien podía resucitar de los muertos. Los judíos no podían entender cómo un humilde carpintero, nacido, aleluya, no era sacerdote, aleluya, no era alguien capacitado para estar en las grandes esferas de la religión de esa época, pero se agradó a Dios, aleluya, de que su hijo, unigénito hijo, naciera de esa manera para avergonzar a los sabios y los entendidos. Porque si el velo que cegaba a las autoridades eclesiásticas de ese tiempo al pueblo judío se le abría el entendimiento, nunca habían crucificado a nuestro maestro. Y si no, nuestro maestro no hubiera sido sacrificado en la cruz de Calvario, hoy usted y yo no estaríamos adorando aquí. Pero Dios cegó el entendimiento de los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, de toda la autoridad del imperio romano, de los príncipes, los cegó. ¿Por qué? Porque sabía que su hijo tenía que cumplir una misión, llegar a la cruz del Calvario y ser levantado, y aleluya, y al tercer día resucitar. Y anduvo resucitado durante 40 días, fue levantado y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, por la iglesia de Jesucristo en esta noche, y a su nombre. Este misterio no lo podían entender. El religioso no puede entender los misterios de Dios. El que practica una religión no puede entender los misterios de Dios. Porque en mi Biblia no hay una tabla de pecado. En mi Biblia yo encuentro que el pecado de la murmuración, el pecado del chisme, el pecado del falso testimonio, el pecado, aleluya, del falso testimonio, de hablar mal de los demás, de levantarse en contra del hermano, está en el mismo nivel que el adulterio, que la fornicación, está en el mismo nivel que los celos, que la envidia. Por eso, la iglesia, arrepiéntete en esta noche. No hay tabla de pecado. Si usted tiene celo ministerial, usted está en pecado. Si usted está hablando mal del hermano, usted está en pecado. Si usted vino en esta noche con una mente de división, usted está en pecado. Arrepiéntese en esta noche. Si usted levantó falso testimonio por un hermano, está en pecado. Y si Cristo viene, se queda, porque ningún pecador va a entrar en el cielo en noche de salvación. Y a su nombre. A veces decimos al hermano fracasó en adulterio y lo condenamos y lo apedreamos todo. Ah, no nos juntamos con el hermano, pero nos juntamos. Voy a hablar lo que el Señor me manda en esta noche. Pero nos gusta juntarnos con la hermana, la rosa, la chismosa de la iglesia. No es noche de doctrina, pero el Espíritu me lleva a hablar esto. Veo mucha cara seria en esta noche. Porque el apóstol ya no se muere, si está viejito, vamos a tomar nosotros la posición y a su nombre. Alabado es Jehová. Seguro que le dan el lugar de preeminencia
iglesia al Hijo porque es el Hijo del Apóstol. Y a su nombre. Parece que oigo, ¿no? Parece que está escuchando. Levanta tu mano y adora. ¡Gloria a Dios! Que reina por los siglos. Él está aquí, va a traer limpieza a su pueblo. Él va a traer limpieza a su pueblo. Se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo lo que diga. Y reprendo todo espíritu de división, todo espíritu de contienda, de celo, de envidia. Porque ahí no está la sabiduría de Dios. Porque es animal, diabólica. Cuando opera esta cosa dentro del pueblo de Dios, reproche de sanidad para su pueblo. A veces los predicadores nos jactamos de grandes santos, pero estamos llenos de inmundicia. Gloria a su nombre. Predicamos de santidad, aleluya, pero por dentro somos sepulcro blanqueado. El Espíritu me manda a hablar en esto en esta noche. Aleluya. Levanta tu mano y adora en esta noche. Gloria a Dios. Esta sabiduría oculta no les hacía revelado todavía a los corintios. Le digo, yo no le puedo hablar a ustedes como maduros. Ustedes son niños. Porque no solamente hay división entre ustedes, sino que también hay alguien que tiene la mujer de su propio padre. Miembro de la iglesia. Bendito es Jehová. Y a su nombre. Aleluya. Hacen grupito y se juntan los ricos para participar a cena del Señor, se emborrachan y dejan con hambre a los otros hermanos pobrecitos. Y a su nombre. Aleluya. ¿Usted conoce que en la iglesia hacen grupo también? Se reúnen en las casas y ahí es un conventillo de murmuración. Bienvenido si vas a hablar del pastor. En mi casa servimos a Dios. En mi casa adoramos a Dios. En mi casa es consagrada a Dios. Aleluya. ¿Cuánto pueden decir? Mi casa es consagrada a Dios a partir de esta noche. Yo no me propuse saber nada de ustedes, le dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Nada de ustedes lo quise saber. Pero si no quise saber, si ustedes habían entendido que Cristo murió por ustedes. ¿Cuánto entendieron que Cristo murió por sus pecados? Y que Dios perdonó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Y a su nombre. La sangre de Cristo te lava y te limpia de todo pecado. No hay un solo pecado que no puede ser perdonado ni lavado por la sangre de Jesucristo. Porque la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Muchos dicen, no voy a la iglesia porque yo cometí esto y para mí imperdonable. Recuerdo un testimonio y esto traigo a memoria en esta noche. Me llama un joven a las 12 de la noche y me dice, yo quiero matarme. Era dirigente joven de este lugar y el joven era de acá. Me dice, hermano Javier, yo quiero suicidarme. ¿Por qué? Le dije, porque un anciano me dijo que para mí ya no hay más salvación. Y le dije, ¿qué hiciste? ¿Blasfemaste contra el Espíritu Santo? No, hermano. Entonces, ¿qué hiciste? Hice tal pecado. Arrepentite, que la sangre de Cristo te va a limpiar. Hoy en día está formando una familia, tiene una hija, está sirviendo a Dios. Pero la religión te condena, la religión te apunta con un dedo y te destruye. Por eso hay tanta destrucción en esta iglesia. Pero no llega un tiempo de limpieza, un tiempo de posicionamiento del Espíritu Santo. Y asómala, el Espíritu de Dios va a tomar control y dominio de este lugar. Se va a ir afuera, se va afuera los pecados de la lengua y a su nombre. Usted sabe que hay lugares que yo no puedo pisar porque hablaban tanto mal de mí que me miran de reojo. Y a su nombre. Y lo más gracioso, creen que no se dan cuenta. Pero Dios es el que reprenda al diablo en esta noche. Dios es el que reprenda al diablo en esta noche. Porque cuando Dios te llama,
te capacita. Y cuando te capacita, te posiciona. Y cuando te posiciona, tú eres una herramienta en las manos de Dios. Y cuando eres una herramienta en las manos de Dios, te van a querer tirar piedras para destruirte, destruir tu matrimonio, destruir tu ministerio, siervo de Dios. Pero si tú eres hijo de Dios, nadie puede destruirte, nadie puede apuntar con el dedo. Aleluya, porque Cristo es el único eminente en este lugar. Ahí estaba el apóstol Pablo escribiendo a los corintios. Ustedes se creen muy pentecostales, ustedes se creen muy habladores en lenguas, ustedes se creen que tienen la ciencia y la sabiduría de Dios, pero ustedes todavía son niños. ¿Cuánto han madurado en la gracia de Dios? Si tú eres maduro, a partir de hoy no vaya a hablar mal de tu hermano. Si tú eres maduro, siervo de Dios, no vaya a hablar mal de tu siervo, de tu hermano. Porque hay rumores de vientos de divisiones. Por este tiempo el Señor ha traído en estos 4 días para afirmar lo de Dios en nuestros corazones. Porque cuando yo leo en el contexto de Corintios, veo una iglesia que no era espiritual. Tú no midas nunca a un hombre de Dios por los dones que tiene. No me mida a mí por los dones que yo tengo. Mira a mí, aleluya, los frutos que yo doy. ¿Cómo me muevo dentro del pueblo de Dios? ¿Cómo te mueve dentro del pueblo de Dios? ¿Cómo te mueve en el vecindario? ¿Cómo te mueve en tu trabajo? ¿Cómo te mueve en donde te muevas? Aleluya, la presencia de Dios está contigo. Y ni siquiera poder robar un tornillo, porque tú tienes temor de Dios. A veces mi patrón me deja un fajo así de dólares en su mesa, porque soy multimillonario, así. Me dice, Javier, pasa, y por ahí salen de la oficina y dejan los billetes así. Estoy hablando algo de parte de Dios en esta noche. Aleluya. Y en mi casa a veces está faltando algo, pero el Espíritu Santo no te permite tocar un peso que no es tuyo. No te permite hacer negocios turbios. Nunca pida la unción de alguien, aleluya, por lo que habla, por lo que grita, por lo que canta, porque hace llorar a la iglesia. Míralo de acuerdo a lo que está dando, fruto digno de arrepentimiento. ¡A su nombre! Así era la iglesia de Corintios, una iglesia que se creía sabia, que tenía ciencia, que tenía sabiduría, aleluya, que se creían capaz, más capaz que toda la otra iglesia. Pero el Señor le dice, mira, aleluya, tengo una palabra de amonestación contra ti. Ustedes están tolerando el pecado de alguien ahí adentro. Yo ya lo he juzgado a esa persona, y ustedes qué hacen, que no lo juzgan. Por eso vino la palabra profética en esta noche, que Dios usó a su siervo en esta noche. Sabemos, pero no denunciamos el pecado. Pero hay tiempo de limpieza, dice el Espíritu Santo en esta noche. ¿Cuándo creen que viene la limpieza para nosotros? Levanta tu mano, porque todos necesitamos ser limpios. Yo necesito ser limpio. Limpieza, puedo sentir la limpieza. Hay limpieza en esta noche. Limpieza por la sangre de Jesucristo, que nos lava y nos limpia de todo pecado, y a su nombre. Hay poder en el nombre de Cristo. La sangre de Jesucristo es poderosa. La sangre de Jesucristo la sangre derramada en el madero hace más de 2024 años sigue siendo eficaz. No perdió un centímetro, no perdió nada de eficacia. Sigue siendo el mismo poder restaurador, sanador. En esta noche está fluyendo esa sangre que te lava, que te limpia de todo pecado, y de obra muerta en esta noche en su nombre. Santo eres, Cristo poderoso. ¿Sabe lo que hace el
te confiesan un pecado y le dicen, anda, para vos no hay más solución. No importa que se mate, se suicide, pero quien tiene el amor de Dios y ha nacido de nuevo y es maduro, tiene una palabra direccionada. Amén. ¿Usted sabe cuál es el misterio oculto de Dios? Cristo Jesús. Y el misterio oculto de Cristo es su iglesia. Por eso, iglesia de Jesucristo, tú eres el misterio revelado de Cristo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Tú no eres cualquier cosa. Si alguien te dijo que tú no vales nada, está mintiendo, porque tú eres un embajador del cielo a la tierra. Tenemos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo escogido por Dios, somos un pueblo comprado por la sangre de Jesucristo. Y en esta noche la iglesia se va a poner en pie de guerra y le va a decir al enemigo, te equivocaste de iglesia, porque aquí todavía predicamos la palabra de Dios y a su nombre. ¿Cuántos quieren seguir escuchando la palabra de Dios? Muchos dicen, me voy a una iglesia perfecta, voy a buscar la iglesia. Yo era uno de esos, hermano Luis. ¿Sabe mi historia? Allá hay amor, me abrazaba, bienvenido. Pasaba el tiempo y dentro de esa iglesia había cristianos carnales también. Y yo me decepcionaba y salía de ahí. Nunca busque un lugar perfecto, busque a Dios donde Dios te llamó, porque ahí vas a crecer. Porque el que habla mal de ti, ¿sabe lo que hace? Afirma tu fe, afirma tu posición, te hace madurar. Si hablan mal de ti, mi hermano Marcelo, es para afirmar tu carácter, es para posicionarte como hombre de Dios. Si pasaste todo el proceso, siervo de Dios, fue porque quise afirmar lo de Dios en ti, porque en medio de tu desierto de años te hice conocer mi palabra y las profundidades que hay ahí. Por cuanto tú no has tenido hombre y te has levantado en este tiempo en el poder de la palabra, yo tengo reservado cosas grandes para ti. Hay una unción nueva sobre tu vida. Él está aquí en esta noche. Él está dando a su pueblo. Levanta su mano y adora a aquel que vive de la vida por los siglos de los siglos. Santo, santo, estoy probándote. Te estoy probando. Entraste en mi desierto, entraste en mi escuela, porque yo tengo cosas grandes que poner en tu mano. Y no es como tú piensas, sino es como yo diseñé sobre tu vida. Tengo campos que entregarte en tu mano, pero voy a pulir tu carácter, porque será un hombre de Dios, levantado con el poder y la unción del Espíritu Santo. Te dice el Señor en esta noche. Levanta tu mano y adora a Dios. Terminé de coordinar ayer, salí y viene un hermano que me conoce de chiquito acá, me dice, vos sí que está hinchado, ahora tenés posición en la iglesia. Y le miré y le quise decir al Señor, dijo, cállate nomás, todavía no creció espiritualmente. Bendito es tu Escuche bien. Y ella la abrazó y le dijo, yo te amo igual, hermana. Y así, hombre, usted está dispuesto a abrazar a tu hermano por más que te está tirando piedra. Usted está dispuesto en esta noche a perdonar a tu ofensor, al que habló mal de ti, irte a la casa y decirle, perdóname, yo me fundí por esto en noche de sanidad para la iglesia. El Señor requiere en esta noche limpieza en el ministerio, abrazo, perdón genuino y caminar juntos en la unidad del Espíritu. Así esta iglesia avanzará hacia adelante en el poder y la unción del Espíritu Santo. Mi Padre, pero el Espíritu me ministra en esta noche.
la iglesia más pentecostal de la iglesia primitiva. Me imagino que usted entraba en esa iglesia y se levantaban los profetas y profetizaban. Y hablaban la lengua y se levantaba uno y interpretaba la lengua. Y venía alguien con un problema y se levantaba el siervo de Dios y tenía una palabra de sabiduría. Pero el apóstol Pablo dice: yo estoy oyendo algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Estoy escuchando que yo soy de Buenos Aires. Estoy escuchando que yo soy de Paraguay. Estoy escuchando que yo soy de Galpán. Estoy escuchando que yo soy de Jardín América. Estoy escuchando que yo soy del sur. Estoy escuchando que yo soy de Santiago del Estero. Estoy escuchando que yo soy de Bolivia. No tenemos nación, somos un pueblo, somos un pueblo. Tenemos un mismo Espíritu Santo, a su nombre. Si te reprenda, el Espíritu está hablando en esta noche. A partir de hoy no vamos a levantar en la unidad. ¿Cuántos se unen con el evangelista en la unidad del Espíritu? Vamos a pelear contra el espíritu de división, contra el espíritu de contienda que entró hace años en esta iglesia, y vamos a triunfar en el poder del Espíritu Santo en esta noche y a su nombre. Por eso, iglesia, y con esto voy terminando, la madurez espiritual no es por trayectoria. No es por los años que Javier tiene en el ministerio y en la iglesia. No se alcanza la madurez por los años. No es como nuestro tiempo cronológico de que yo voy creciendo y hoy tengo 45 años y estoy maduro. No. La madurez espiritual lo puede alcanzar un niño que hoy predicó la palabra de Dios. Lo puede alcanzar un joven que se bautizó hace 3 meses, pero Dios lo llenó a su Espíritu Santo y hoy en día camina bajo la cobertura del Espíritu Santo. La madurez espiritual se alcanza de rodillas, soportando la prueba, soportando la lucha, dando la alegría si te llegan en la otra. Aleluya, se alcanza la madurez a través de eso. Es un nombre en esta noche. Apartado por trayectoria en mi Biblia y en su Biblia. Yo conozco hombres de Dios apartados del vientre de la madre que fueron predestinados para llevar un propósito adelante y a su nombre. Necesita incomodar esta predicación. Aleluya, pero ¿cuánto quieren que termine? ¿Cuánto quieren que sigan esta noche? Y a su nombre en esta noche, vamos terminando en esta noche, puesto de pie, aleluya. Los hijos de Dios bajados. Si usted está en el pecado de la murmuración, del chisme, de la presunción, del falso testimonio, la calumnia, esta es la noche que Dios quiere pasar el carbón ardiente en tus labios. Porque cuando Dios quiso usar a Isaías, lo primero que él reconoció: ay Señor, soy de labios impuros. Y lo que dijo el Señor, mandó, aleluya, un carbón ardiente para que purifique su boca. Porque quien habla primeramente tiene que ser purificado la boca, limpio de lo que habla. De mi boca tiene que salir bendición. Y en esta noche el pueblo de Dios es bendito. Bendito cuando se cree bendito por el poder de Dios y a su nombre. Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Alguien que se alejó del camino del Señor. Alguien que dijo: yo no voy más a la iglesia porque el pastor me falló. Yo no voy más a la iglesia porque el anciano no cumplió conmigo. Porque la hermana habló mal de mí. Esta es la noche de sanidad para tu vida. Esta es la noche de sanidad para tu matrimonio. Porque lo que el enemigo ha hecho en este tiempo es apuntar a destruir matrimonio en el ministerio, a destruir matrimonio dentro de la iglesia. Y el enemigo se ha propuesto
sanidad para tu matrimonio. Ay, Él está aquí, adore su nombre esta noche. Levante y adore el nombre del Señor. La hermanita Belén de Paraguay es un nuevo propósito en esta noche. ¿Cuántos están contentos por un alma que ha venido en esta noche? Sí, Señor. Estamos terminando en esta noche. Estamos en los últimos segundos. Pase al altar de Dios. Pase que Dios va a sanar tu corazón. ¿Cuántos están ofendidos en esta noche con un hermano que no puede perdonar? No puede perdonar al vecino, no puede perdonar al hijo, no puede perdonar a la madre, no puede perdonar al anciano, al pastor. Es noche de sanidad en esta noche a su nombre. Hoy los matrimonios se van a abrazar. Hoy los siervos de Dios van a abrazarse. Y si hemos hablado mal de alguien, vamos a pedir perdón, porque ahí van a hacer un nuevo avivamiento en esta iglesia. No puede venir un avivamiento si no hay unidad en el Espíritu. No puede haber derramamiento del Espíritu Santo si no hay unidad. Noche que el Señor requiere unidad en la iglesia. Dice el Señor en esta noche. Damaris, aviva su nuevo propósito en esta noche. Alguien más que quiera hacer un nuevo propósito en esta noche. Estamos terminando, pero las almas están viniendo en el camino en esta noche. Alguien más que quiera hacer un propósito, quien está allá atrás, que nos animó a pasar. En noche que Dios quiere sanar tu vida. Noche que Dios quiere restaurar tu matrimonio. Noche que Dios quiere sanar tu corazón. Noche de victoria. Estamos terminando en esta noche. ¿Cuántos están enfermos? ¿Cuántos están enfermos en esta noche? Que levante su mano. Que levante su mano en esta noche. Noche de sanidad, noche de liberación, noche de sanidad. Oramos en esta noche. Padre eterno, hemos venido a tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Jesús, toma la
sienten primero en las mesas. Grande fiesta. Bienvenidos, saludos para todos los hermanos. Aquí está la hermana Mónica Pucheta. Ella es una gran sierva del Señor. No le cierran ni cuenta.
casa sin cuerpo. Lo conseguí allá en el año.